Dice que el sistema de control de justicia delegada, para el estudio de este tema es necesario remontarse a la época de la Revolución Francesa, de la cual se desarrolla la justicia delegada, como lo explica el autor Gustavo Penagos. En la Revolución Francesa cambió todo en el sistema monárquico. El Consejo del Rey fue privado de sus poderes judiciales por la ley del 27 de noviembre de 1790 que lo transfirió al Tribunal de Casación. Posteriormente, la ley del 27 de abril de 1971 suprimió el Consejo del Rey, organiza en forma embrionaria una especie de Consejo de Estado. El Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación. Penagos Gustavo de Derechos Administrativos, página 61. Según el autor James Rivero, mencionado por Gustavo Penagos, la Revolución Francesa se puede sintetizar en 3 puntos. Inciso A, en primer lugar, una obra de destrucción. La casi totalidad de la administración del antiguo régimen desaparece en la ruptura, al menos en la apariencia, con el pasado. Inciso B, la revolución ensaya de edificar una sana administración racional, uniforme y coherente. Inciso C, cabe destacar principalmente como una obra de la revolución la formulación de importantes principios de la filosofía política que será la base de toda la elaboración posterior. Ahora hablaremos sobre el sistema de control de justicia retenida. Dice que en la justicia retenida es a la inversa. Existe un tribunal especial contencioso administrativo adscrito al organismo judicial, como el caso de Guatemala, en el que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 121, señala las atribuciones que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le otorga atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración pública. Hoy les hablaré sobre las características. Dentro de las características más importantes del contencioso administrativo encontramos, inciso A, que no se trata de un recurso como lo regulaba la ley de lo contencioso derogada, sino de un verdadero proceso de conocimiento. Inciso B, que es un proceso que se conoce y se resuelve dentro de un órgano jurisdiccional. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, hay que hacer notar que el Código Tributario señala la creación de las salas de tribunal, las que a la fecha son 5 salas, 2 administrativas y 2 tributarias. Inciso C. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan en la administración pública y los particulares. D. Inciso D. Lo conoce un tribunal colegiado integrado por salas, como ya expresamos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Reina Rocío y en esta ocasión vengo a hacerles referencia acerca de la definición del sistema de control de justicia, el cual se divide en 2 partes, en retenida y en delegada. La justicia retenida se refiere a toda la potestad que la ley otorga a la propia administración para que en los tiempos impartiera justicia a nombre del pueblo francés, a través de un tribunal administrativo que conocía todas las controversias y conflictos administrativos que se daban dentro de la administración pública y los particulares, mientras que la administración o el sistema de control de justicia retenida es todo lo inverso, en la cual existía un tribunal en especial de lo contencioso administrativo adscrito al organismo judicial. A lo referente a la existencia en Guatemala, hacemos mención a la justicia retenida, el cual lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 221, el cual señala las atribuciones que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y lo cual le otorga atribuciones para que conozca el caso contenido por actos o resoluciones de la administración pública. Muchas gracias. Licenciado, mi nombre es Leslie Surama Chaclán Pérez y voy a tener a bien el exponer lo que es el control judicial de los actos de la administración. Como primer punto tenemos lo que es la vía judicial, que nos indica que cuando una resolución
administrativa causa estado, el particular debe acudir a la vía judicial a través del proceso de lo contencioso administrativo, a los tribunales de trabajo y previsión social cuando se trate de prestaciones sociales o a la administración pública. Puede recurrir a la vía económica coactiva. Como se puede observar, los pasos de procedimiento administrativo señalados son de carácter muy general. Antiguamente cada caso tenía sus requisitos para ser llenados. Hoy en día estos casos son muy generales, los requisitos. El control judicial de los actos de la administración pública guatemalteca son, en primer lugar, el proceso de lo contencioso administrativo, llamado muy erróneamente por algunos como recurso, y el proceso de amparo, también llamado por muchos juristas y medios de información como recurso. Este tipo de control hay que verlo desde dos puntos de vista, que sería el primero como el control privativo y el segundo como el control constitucional de los actos de la administración pública. En caso de los dos tipos de control, tanto el privativo como el constitucional, se analizará de manera muy breve tomando en cuenta que es un tema del derecho procesal. Como segundo punto está lo que es el control privativo, que aunque este tema será abordado en el trabajo de derecho procesal administrativo, es necesario tratar algunos aspectos que de hecho tienen que ver con los medios de control judicial que se utilizan en contra de las resoluciones y actos de administración pública guatemalteca, como es el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Y qué es el proceso de contencioso administrativo? Se preguntarán, pues como ya se había indicado, ¿verdad? El llamado contencioso administrativo, que es un verdadero proceso de conocimiento, es un medio de control que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de los órganos administrativos. Una vez agotada la vía administrativa, es decir, que se hayan agotado todos los recursos administrativos en la vía administrativa. Quiere decir que sería como que nuestra última opción cuando ya todo haya sido agotado. El proceso de lo contencioso administrativo es un medio de control privativo que los particulares tienen una vez agotada en la vía administrativa y que en la ley se encuentra conceptualizado como un recurso, pero que en la Constitución Política de la República de Guatemala lo regula como un proceso. Eso lo podemos encontrar en el artículo 121. También tenemos lo que es el origen de lo contencioso administrativo, que surge como consecuencia del nacimiento del derecho administrativo y la necesidad de tener un medio de control para los particulares para tener la oportunidad de impugnar las resoluciones y las decisiones de la administración pública. En Guatemala, este medio de control surge como recurso de lo contencioso administrativo, sin embargo, ya se estableció que se trata de un verdadero proceso judicial. Sus características principales tiene que no se trata de un recurso como lo regulaba la ley de lo contencioso administrativo, que está derogada, sino como un verdadero proceso de conocimiento. También que es un proceso que se conoce y se resuelve dentro de un órgano jurisdiccional y que su competencia está dirigida a conocer las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares. También que lo conoce un tribunal colegiado integrado por salas y, como ya expresamos antiguamente, 3 magistrados titulares que tienen un presidente de sala y 2 vocales. Y voy a explicar un poco sobre la petición de amparo en materia administrativa. La regulación legal. El amparo lo encontramos regulado primordialmente dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 265, que dice: se constituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas o violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación que los derechos de la Constitución o las leyes garantizan.
La procedencia del amparo. Dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulada la procedencia de este medio de defensa. Hay que tomar en cuenta que no es sencilla la procedencia de este, pues en materia administrativa es muy difícil su planteamiento por lo manifestado en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en donde se encuentra el necesario planteamiento de los recursos administrativos para que el amparo pueda proceder. También existen casos en donde sí es permisible presentar el amparo sin agotar la vía administrativa, y es cuando se da el caso de la figura jurídica del silencio administrativo, cuando los particulares hacen uso del derecho de petición contenido dentro del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Ley de Amparo y de Exhibición Personal, en su artículo 10, nos enumera una serie de casos en los que procede el amparo. El artículo 10 de la Ley de Amparo dice: procede el amparo, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derechos públicos o entidades de derecho privado.